de hoy. Hola, muy buenas tardes. Bueno, está Juan Ibáñez y Juan Torres, ellos van a estar acompañándolos el día de hoy. Yo me despido y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Bueno, señores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla de CI, perdón. Vamos a arrancar con una, breve presentación de nosotros. Por favor, mi compañero primero, ante todo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Camilo Torres. Yo trabajo en la compañía desde septiembre del 2019. Siempre pues he estado desempeñando este rol, enfocado pues en proyectos muy interesantes de talla pues global con clientes internacionales. Y nada, cualquier pregunta, bienvenida. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Ibáñez, yo soy ingeniero de sistemas, nosotros los dos somos de la ciudad de Cali. Llevo trabajando en Perficient desde el año 2019, empecé como practicante de ingeniero de sistemas, desarrollo de software, y me quedé en la compañía, hice un cambio de rol y ahora soy un ingeniero de DevOps. Entonces, nada, señores, arranquemos. La charla de hoy es sobre Continuous Integration, pero antes de entrar a lo que es definir qué es Continuous Integration, me parece que es muy importante dar unas cuantas características que nos llevan a nosotros a la definición de Continuous Integration. La primera de estas es lo que es la ingeniería de software. La ingeniería de software, la definición de ingeniería de software viene siendo una aplicación de unos conocimientos científicos, tecnológicos, unas metodologías en experiencias en el diseño, implementación, pruebas y documentación del software. Esta definición que podemos encontrar acá la podemos ver también visualizada como lo que se conoce como el ciclo de vida del desarrollo de software, como la imagen que tenemos aquí a la derecha, donde cada uno de los elementos de la rueda vienen a ser lo que está como tal en la definición escrita. Entonces, por lo menos tenemos la parte de planeación. En la parte de planeación es cuando nosotros nos sentamos con el cliente, hablamos qué es lo que la persona quiere, cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesita, qué es lo que él va a requerir de nosotros. En la etapa de análisis es cuando nosotros nos sentamos y entramos a analizar un poquito cuál es la cuestión, qué es lo que nuestro cliente nos ha dicho, y de eso necesitamos discernir cuáles son los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, cuál va a ser la arquitectura de todo esto que vamos a implementar. El siguiente paso es el diseño. Es importante que todos los requerimientos, todos estos documentos que acabamos de sacar de las reuniones previas, los podamos plasmar en lo que se conocen como diagramas digamos, arquitectónicos, diagramas de código, de las relaciones de las bases de datos, etcétera, etcétera. Después de que tenemos la etapa del diseño, viene la etapa de la implementación, que es donde ya cogemos todos los requerimientos de nuestro cliente, tenemos unos diagramas que nos sirven de base y empezamos a, como se conoce en la jerga de nosotros, echar código. Ya cuando estamos generando, digamos, nuestro código como tal, viene la etapa de pruebas. Aquí en la etapa de pruebas es donde nosotros garantizamos o tratamos de garantizar que se estén cumpliendo los requerimientos del cliente, que las funcionalidades del código sean las esperadas, que lo que se está ejecutando, lo que se está escribiendo y lo que se está ejecutando es lo que tenemos esperado. Y finalmente, la última etapa, la etapa de mantenimiento, vendría a ser esa etapa donde nosotros, si llegamos a descubrir un comportamiento que no está de acuerdo a los requerimientos, si no está de acuerdo a lo que el código debería hacer, entramos a hacer digamos, una resolución y vuelve y se repite el ciclo, donde planeamos cómo vamos a hacer la entrega de esta situación, de este problema, de este fix pues, que tenemos que entregar, etcétera, etcétera. Vuelve y se repite. Durante el desarrollo de software siempre hemos encontrado los mismos problemas. El primero de ellos es la calidad.
no es, digamos, un secreto para todo el mundo que a lo largo de la vida del desarrollo de software hemos encontrado etapas donde el software no ha sido de la mejor calidad. Esto siempre se ha tratado de mejorar, siempre hemos tratado de estar al tanto, digamos, de las últimas implementaciones que nos permitan hacer código más limpio, de mejor calidad. Pero uno de los problemas que siempre nos hemos enfrentado es la calidad del mismo código. Otro inconveniente que hemos encontrado son los retrasos. Como les explicaba ahorita en el ciclo de vida del desarrollo de software, nos podemos enfrentar a situaciones adversas, nos podemos enfrentar a código que hayamos hecho con mala calidad, nos podemos enfrentar a bugs, cualquier situación. Esto nos va a generar retrasos, tanto a nosotros como al cliente que está esperando una entrega de nuestra parte en un tiempo, digamos, esperado. Al final, todo esto se resume en costos, plata, ya que si las personas, si el cliente está recibiendo código de mala calidad en un tiempo que no es, unas fechas tardías, eso le implica al usuario incurrirse en más gastos. Tiene que, digamos, pagarle a los desarrolladores más tiempo. Nosotros, digamos, los costos de nosotros sería trabajar más tiempo. Todas estas situaciones son la problemática a la que se ha enfrentado el desarrollador de software durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Otro tema importante a analizar es la metodología chip-led. Nosotros venimos, de una industria tradicional, donde, como veían otra vez, cito el ciclo de vida del desarrollo de software, teníamos la etapa de pruebas casi que al final del despliegue o del release del aplicativo. Hacer las pruebas en el modelo tradicional, hacer las pruebas tan cerca de la etapa de release implica que las empresas tengan que gastar un poco más de dinero y de tiempo en, digamos, resolver problemas, conflictos que puedan encontrar en esa misma etapa de pruebas. En cambio, la metodología chip-led lo que nos facilita a nosotros es que entre más temprano, a más temprana edad del desarrollo de software hagamos las pruebas, mucho menos vamos a tener que, gastar dinero o tiempo, sino que vamos a encontrar problemas más pequeños, más rápido, y de tal forma el ahorro que vamos a enfrentar a esto va a ser mucho mayor. Un ejemplo que me gusta dar mucho es el de una empresa que encontramos que cuando empezaba se hizo un análisis con una empresa que ella empezaba a gastar, digamos, dinero en las últimas etapas del desarrollo del software, y decían que se estaban gastando hasta $7,600 nada más por resolver los problemas que encontraban en las etapas finales del desarrollo de software. Mientras volvieron digamos, entrar a otro proyecto y encontraron que si implementaban la metodología chip-led desde temprana edad del desarrollo de software, empezaban a aplicar, digamos, las pruebas, encontraban bugs mucho más rápido, trataban de corregir todas esas cosas que eran importantes, pues prácticamente la plata que se estaban gastando al aplicar chip-led era nada más de $80. Es decir, nada más por aplicar una metodología se estaban ahorrando un mínimo de $7,520, nada más por implementar una metodología que les permite a ustedes tener feedback de una manera mucho más rápida, mucho más oportuna, que es lo que nos lleva finalmente al siguiente tema, que nos va a permitir dar una definición de lo que es Continuous Integration, y es el Continuous Feedback. El Continuous Feedback viene siendo una metodología que es muy esencial y la necesitamos aplicar nosotros los desarrolladores o, digamos, el equipo de DevOps. Es un trabajo que envuelve a todo el equipo de tal forma que cuando se esté haciendo un entregable, un release, un deployment o cualquiera de estas tareas que tenemos en el día a día, y detectamos un error, una falencia o alguna situación que no es la óptima, no es la más esperada, de manera inmediata podemos resolver esa situación, y el equipo se encarga de resolver el problema, lo que nos permite a nosotros
ahorrarnos muchas pruebas, ahorrarnos mucho tiempo y sobre todo pues entregar el código como lo estamos buscando, como lo estamos esperando, pues como el cliente lo necesita, con una mejor calidad. Ya que tenemos todos estos ítems que les he estado hablando a lo largo de la charla, ya podemos entrar a dar lo que es una definición de Continuous Integration. Lo que viene a ser Continuous Integration es una práctica de desarrollo que incorpora todo el equipo, ya que cada uno de los desarrolladores van a tener que hacer, digamos, unos inputs o commits, como los conocemos nosotros, en un repositorio compartido, el cual se va a encargar de, digamos, detectar, va a estar asociado a un build automatizado, el cual nos va a permitir a nosotros como equipo detectar problemas en las etapas más tempranas de desarrollo y va a mejorar significativamente la calidad del desarrollo mismo que estamos entregando. Como pueden, digamos, evidenciar en la imagen, es básicamente la misma metodología que explicamos con el ciclo de vida de desarrollo de software aplicada a garantizar una mucho mejor calidad. Listo. Bueno, ya como mi compañero Ibáñez lo menciona, pues tenemos hasta ahora un resumen para recapitular, que cuando hablamos de integración continua, hablamos de una serie de prácticas que seguimos nosotros como equipo. Nosotros, digamos que el CI viene a hacer un cambio de paradigma a lo que estamos acostumbrados de ver en la parte tradicional, que pues siempre vemos mucha jerarquía, que el equipo está compuesto pues por el líder de desarrollo y los desarrolladores y por allá están los de operaciones, no. Ese cambio de paradigma se da porque todos necesitamos, para hablar de integración continua, trabajar efectivamente en conjunto. Esto no envuelve ni siquiera solo a la parte de tecnología, sino también incluso al área de marketing, etcétera, porque nosotros tenemos que garantizar desde la cultura de DevOps, de promotores que seamos, pues llamémosle después los ingenieros de DevOps, debemos asegurarnos de tener siempre la mayor visibilidad del panorama real de lo que tenemos y estamos entregando a nuestro cliente. Siempre debemos asegurarnos de que hagamos entregas de valor de manera continua, y pues que sean soluciones de costo efectivo, pues que no sean soluciones muy costosas o que nos valgan más de lo que realmente eh, se puede llegar a valer eso. Entonces, bueno, para destacar eso, el trabajo en equipo allí, cuando hablamos de integración continua, es supremamente importante, por no decir que es el core de todo. Y siempre la idea es esa, recibir el feedback lo más temprano posible para así mismo corregir los errores lo más temprano posible y que no lleguen a afectar al cliente de pronto en producción porque se nos pasa un error y ese error en producción al cliente le cueste pues unos miles de dólares, que es lo que obviamente no queremos. Listo, hablando un poco de lo que es el pipeline de integración continua, digamos como lo mínimo que debería tener cuando hablamos de un pipeline que garantice esta práctica, es tener primero que si alguno de los pasos involucrados en el pipeline falla, todo el proceso se interrumpa. Esto tiene una finalidad y es que no llevar un error a producción o a un ambiente pues superior, porque pues digamos que para eso tenemos distintos ambientes para probar, para que no lleguen a producción y causen pérdidas monetarias. Entonces, si en alguna etapa de nuestro proceso de integración continua falla, la persona debe estar debe interrumpirse ese procedimiento, la persona debe recibir, que lo rompió, digamos que rompió la integración continua, debe recibir el feedback para saber dónde falló, por qué falló y solucionarlo cuanto antes, y así pues nos garantizamos de entregar calidad en nuestro código y que nunca se rompa nada. Entonces, tenemos que todo inicia a partir de un trigger. Digamos que hay un disparador automático en esta parte del pipeline. Vete por favor a la anterior. Esa. Listo.
de allí ya vamos a hablar un poquito más de cada una en detalle. Primero quiero explicar esta parte. Luego seguimos pues con la etapa de hacer el checkout del code, que es simplemente bajar los cambios que la persona, en este caso el desarrollador, inyectó al repositorio. Luego coger esos cambios, yo necesito bajar esos cambios y empezar a buildear la aplicación para verificar que el código que la persona acaba de ingresar no me va a romper nada en mi proceso de construir la aplicación. Y una vez si el build es satisfactorio, voy a probar en mi etapa de testing de mi pipeline, hacer toda la cantidad de pruebas necesarias que pueda hacer, las automatizadas, de componentes, las unitarias, bueno, en fin, toda la cantidad de pruebas que necesite para garantizar de que ese cambio no me ha afectado nada ni me ha bajado calidad en el código. Después de esa etapa viene lo que es el package y push de los artefactos. Nosotros, básicamente, para hablar de CI/CD, necesitamos pues un artefacto que podamos entregar y desplegar en cualquier ambiente que los sistemas de nuestro cliente requieran. Entonces, para eso se utilizan muchos repositorios de artefactos. Ahorita vamos a ver pues algunas herramientas. Generalmente son privados. La idea es pues obviamente eso no sea de acceso público para nadie. Y finalmente, pues ya después de todas estas etapas, allí como para simplemente mencionarlo y que no pase de largo, viene ya lo que es el Continuous Delivery, que se compone de otras etapas que pues no, por temas de tiempo y pues que no es la finalidad de la charla, no vamos a tocar por ahora. Listo. Entonces vamos a hablar de cada una de las etapas, de cada uno de los pasos, donde el primero es, como les decía, disparar el pipeline. Entonces, ¿cómo puedo yo disparar un pipeline con el fin de lograr automatizar pues todo lo que de pronto necesito para hablar de integración continua? Entonces, primero es empezar por saber de que tenemos distintas maneras de triggerear un pipeline, donde una es la ejecución manual, sin importar la herramienta que utilicen para la integración continua. Puede ser Travis, GitHub Actions, GitLab, Jenkins, que es como el más famoso. Sin importar eso, todas estas alternativas aplican para ellos. Entonces, una es la ejecución manual, que usted va al pipeline, le dice, o sea, al pipeline le dice, por favor, ejecútese, él corre, etc. Luego está la ejecución por commit y por pull request. Digamos que estas dos se comparten muy de la mano, prácticamente son como lo mismo. Y lo que generalmente se hace es configurar desde nuestro repositorio, sea que lo tengamos en GitHub, por ejemplo, configuramos algo llamado webhook. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada que hay un commit o un pull request, según lo configure mi webhook, él va a ir a un endpoint donde está mi herramienta de CI, y le va a decir, vea, alguien hizo un nuevo commit o alguien creó un nuevo pull request, por favor ejecute el pipeline según lo que usted tenga en sus instrucciones. Entonces, así es más o menos pues como funciona. O la otra opción, a veces también aplica, podemos utilizar un cron. Digamos que a veces necesitamos un pipeline que corra a diario, que simplemente hace una copia de determinados archivos o genera determinados informes, por ejemplo. Lo podemos manejar también con un cron. Listo. Bueno, hablando de la parte de descargar el código, como les mencionaba, pues tenemos nuestros distintos sistemas de control de versionamiento. Pues digamos que de los más comunes hoy en día en las organizaciones es GitHub o GitLab. ¿Y qué tenemos que hacer en esta parte? Esta etapa nos involucra comunicar mi servidor de integración continua
con mi herramienta o mi sistema de control de control de versionamiento. Entonces, como les explicaba, eso generalmente se hace entre tokens y webhooks. Obviamente, pues almacenándolos en lugares pues como secretos, como se deben manejar, y no exponiéndolos de pronto en el repositorio. Y ya, básicamente en esta etapa lo que se hace es simplemente garantizar que mi servidor de CI se pueda comunicar con GitHub, con mi repositorio o mis repositorios en GitHub, con el fin de que pueda descargar ese código. Y pues obviamente continuar con las siguientes etapas que ya vamos a ver. Entonces, listo. Aquí es donde entra en acción el tercer paso, que es el proceso de buildear mi aplicación. Entonces, dale a la otra. En el flujo del buildear mi aplicación, digamos que yo tengo que solucionar un inconveniente. Digamos que eso es como lo bueno de la integración continua, que me obliga a mí a seguir pues como buenas prácticas, etcétera, cuando estoy desarrollando. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi aplicación que tiene de dependencia de una librería A en la versión 1.0 y una librería B en la versión 1.0. Y a la vez esas librerías tienen una dependencia de la librería C en la versión 1.2 y la librería C en la versión 1.5. Entonces, a veces este proceso de build se hace un dolor de cabeza incluso en local, porque no estamos pues siguiendo buenas prácticas, igual como veíamos en la parte de, en una charla anterior, pues siempre, por ejemplo, cosas como la versión de mi aplicación deberían ir en el POM de mi repositorio, en el caso de, pues hablando de los proyectos Java con Maven, y asimismo, cada versión que necesita mi aplicación para correr debería estar bien especificada en ese archivo. O sea, ese archivo tiene que volverse mi fuente de verdad, sea el package.json, sea el pom.xml, pero yo tengo que tener definido qué se necesita exactamente para correr mi aplicación. Con el fin pues de pronto no, el día de mañana sale una actualización y resulta que ya bajo las dependencias fue la más actualizada y ya todo se rompió. Entonces es importante tener esto en cuenta en la etapa de build de mi aplicación para que asimismo funcione pues correctamente todo de manera automatizada. Ok. Bueno, entonces el cuarto paso viene siendo lo que es la pirámide de pruebas automatizadas por las pruebas. Dentro de las pruebas hay un escritor que se llama Martin Fowler, que habla precisamente de las pruebas, la pirámide de pruebas automáticas, donde, como podemos ver en la imagen de la derecha, encontramos que existe una pirámide con varias pruebas, donde cada nivel de las pruebas viene siendo una prueba de relaciones de los componentes un poco más compleja. A nivel que vamos subiendo en la pirámide, vamos encontrando pruebas que van a requerir mucha más integración, van a ser pruebas mucho más lentas y van a ser más costosas en cuanto pues, a la ejecución, el tiempo, el dinero, etc. Ya vamos a ver, digamos, ejemplos de cada una de ellas. Empezando por el nivel más bajo, tenemos las pruebas unitarias, ya que son las más básicas, ya que básicamente se prueban porciones muy pequeñas de código de manera independiente, casi que snippets de código, donde básicamente queremos garantizar que 1 más 1 es 2, una cosa muy básica que nos permite a nosotros como desarrolladores tener control de lo que estamos, digamos, escribiendo. Son las pruebas más baratas, son las pruebas más rápidas, precisamente por lo mismo, por lo que es un código muy chiquito y están hechas para nosotros los desarrolladores, para que nosotros podamos darnos cuenta que una entrada A y una entrada B están dando la salida esperada. Pues el mejor ejemplo es una prueba de una función de suma. Después de esto, tenemos subiendo en la pirámide, tenemos las pruebas de componentes o las pruebas de integración. Son pruebas que requieren una interacción de nuestras partes, de nuestro código, de nuestros componentes
un poquito más próxima, son un poco más lentas, se ejecutan, digamos, en un tiempo más prolongado que las pruebas unitarias, ya que requieren que ciertos elementos de la infraestructura, ciertos recursos de la infraestructura estén levantados. Entonces, por lo menos el mejor ejemplo es cuando queremos hacer una prueba para un web service y garantizar que nuestro output sea el esperado con, digamos, un SLA que tenemos con el cliente. Finalmente, subiendo otro nivel en la pirámide, tenemos las pruebas funcionales. Estas pruebas ejercitan la aplicación desde la parte de la interfaz de usuario, simulando una interacción real, o sea, una ejecución completa de lo que el usuario necesita que el aplicativo haga. Son pruebas, ya son las pruebas más lentas, son las pruebas más costosas, ya que requieren que toda la aplicación esté desplegada porque toda la infraestructura tiene que estar desplegada para hacer la funcionalidad desde el usuario final hasta la base de datos, por así decirlo. Y pues básicamente valida que la funcionalidad de la aplicación sea la óptima, la esperada. El mejor ejemplo es la creación de un cliente dentro de una aplicación, un CRUD sencillo, nos lo podemos probar de esta forma, con las pruebas funcionales. Existen otro tipo de pruebas que vienen a ser por lo menos las pruebas de performance que nos permiten a nosotros entender una aplicación hasta dónde la podemos estresar, si el número de transacciones que se le están pasando son las óptimas, si la aplicación no se va a caer, pues básicamente porque no la estamos estresando mucho. Este tipo de pruebas nos permiten a nosotros garantizar y saber cuáles son los límites de nuestra aplicación. Y finalmente tenemos las pruebas de seguridad que nos garantizan a nosotros encontrar vulnerabilidades dentro de nuestra aplicación, puertos abiertos, contraseñas mal puestas en las bases de datos, huecos que podemos dejar dentro de la infraestructura para nuestros data sources. Bueno, son cuestiones que nosotros tenemos que, digamos, prever porque pueden ser huecos potenciales de seguridad. Para hacer de este tipo de pruebas encontramos aplicaciones en la industria tales como Apache JMeter, Veracode, Gatling, que nos permite hacer también pruebas de profiling y SonarQube, entre otros. Algo también muy importante a tener en cuenta es el análisis de código. Nosotros encontramos, digamos, en la etapa de pruebas que se hace análisis de código estático y análisis de código dinámico. El análisis de código estático, pues no requiere que la aplicación esté ejecutándose, puede hacer básicamente un análisis del mero código que tenemos nosotros en nuestro Visual o pues, donde a ustedes les guste programar. Nos detecta errores de código como lo podría hacer un linter o un mal llamado a una librería, etcétera, etcétera. No nos entrega tanta información como nos puede entregar por lo menos un análisis de código dinámico, que este ya requiere que la aplicación se esté ejecutando. Son pruebas mucho más lentas, precisamente porque la aplicación se tiene que estar ejecutando, pero nos va a entregar información mucho más enriquecedora en cuanto a errores que no podemos ver, digamos, a simple vista dentro de nuestro código. Es una prueba mucho más completa y pues entrega más información que un análisis de código estático. Listo. Dicho esto, pues llegamos al quinto paso, donde ya, como les mencionaba, hablamos de empaquetar nuestros artefactos. Listo. Entonces, después de todo este proceso que hemos venido hablando de integración continua, nosotros lo que hacemos es generar un entregable a nuestro proceso y digamos que le delegamos la responsabilidad ya a lo que viene a ser el Continuous Delivery, nuestro CD Process, que lo podemos manejar en nuestra misma herramienta de CI o lo podemos exteriorizar pues a otra herramienta, como pues se pueden conocer de pronto Spinnaker, muchas otras herramientas. Estos artefactos, como se pueden observar en la imagen, van a venir dados por, pues según el lenguaje, las tecnologías que utilicemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que podemos generar un punto .jar,
podemos generar un DMG, un RPM, por ejemplo, para si en el caso de que la instalación de nuestra aplicación la maneje, perdón, el despliegue de nuestra aplicación la manejemos como instalada en el sistema. Podemos también generar pues una APK o simplemente pues un archivo binario. Generalmente, hoy en día lo que más se genera como artefacto es es Docker. Digamos que Docker es la tecnología de containerización que de pronto tiene como más fuerza, aunque no es la única, claro está. Pero hoy en día el artefacto que más se genera es Docker, es una imagen de Docker que, para explicarlo de manera simple, buildeamos nuestra aplicación, el Docker, la imagen de Docker sale de un archivo pues, llamado Dockerfile, de pronto como para explicar un poquito allí. Buildeamos a partir de ese Dockerfile toda nuestra aplicación y finalmente la cargamos, la publicamos, aquí es donde entra el publish de nuestro artefacto, en un repositorio de imágenes de Docker. Este repositorio, como les mencionaba, usted lo puede tener en Nexus, en Artifactory, bueno, ahorita vamos a ver las herramientas, o incluso en un servicio específico para esto. En AWS, por ejemplo, tenemos lo que son los ECR, simplemente un repositorio para imágenes de Docker. Lo más importante a tener en cuenta acá es que ese artefacto que nosotros generamos no deberíamos permitir que sea modificable, porque digamos que nuestra herramienta de donde manejamos nuestro repositorio de artefactos debe ser nuestra fuente de verdad para las herramientas que utilicemos en CD. Por eso es que es muy importante, digamos, que todo este proceso haya sincronía de principio a fin y comunicación entre todos, no solo entre los sistemas. Entonces, debemos pues también seguir una muy buena estructura allí en el tema, por ejemplo, el tagging de las imágenes. Por experiencia, pues me ha pasado que una vez se encuentra que no se maneja un buen versionamiento y esto va creciendo y creciendo hasta que llega un punto en que ya es un nudo totalmente que te sale más fácil generar otro repositorio allí en el mismo, en tu mismo sistema de artefactos, que de pronto limpiar ese que ya venía por los problemas que tienen los versionamientos. Como no debería ser modificable ese artefacto que yo genere, porque es mi fuente de verdad y si en algún momento yo necesito, por ejemplo, volver a la aplicación 3.1 por algún motivo. ¿Y qué pasa si yo sobrescribo la 3.1 ya con 1000 cambios? Pues ya voy a perder digamos, esa fuente de verdad y ese código que debería ser inmodificable. Entonces, por eso es importante manejar esto. Algunas herramientas, algunas pues en su mayoría open source, otras pues son de pago. Aparecen acá en pantalla. Tenemos una interfaz de JFrog Artifactory que es muy similar como a la de Nexus, por no decir que la misma. Ambos pues sirven para lo mismo, para almacenar el artefacto que genere, sea un .jar, sea un RPM, sea una imagen de Docker. Hoy en día es muy bueno porque todo esto se integra con las tecnologías actuales. También pues está el Docker Hub, que es el que de pronto en su mayoría todos conocemos acá. Es el repositorio público de las imágenes de Docker. Y pues por defecto, obviamente, hablando de un nivel empresarial, nosotros no deberíamos utilizar un servicio como Docker Hub para almacenar pues las imágenes que generamos para un cliente en una organización. Eso no es la idea. Siempre llévense esta idea de tener esto privado. De pronto hasta acá hay alguna pregunta, no sé, en el chat no veo. Si de pronto tienen alguna pregunta hasta este punto, sería bueno de pronto hacer una pausa para responderlas. Si no, podemos seguir. Bueno, si sale alguna pregunta, allí la contestaremos. Dale la siguiente, por favor. Listo.
Bueno, ya acabamos de definir cada uno de los pasos de nuestro pipeline de integración continua, como se acaban de dar cuenta. Ahora es importante entender por qué o qué conceptos o qué elementos importantes dentro de Continuous Integration nosotros deberíamos destacar. ¿Cuál es la importancia de Continuous Integration? La importancia de esto son los ciclos de feedback cortos. Es decir, como les explicaba al inicio y como les complementó mi compañero Torres, es importante que nosotros entreguemos nuestro código, lo integremos en nuestra herramienta de, digamos, de manejo de repositorio, nuestro sistema de control de versiones. Es importante que esto sea de manera óptima, oportuna, con buenas prácticas, que podamos tener unas pruebas que nos arrojen la menor cantidad de errores posible. Y para ello, una regla o una forma que nosotros los DevOps lo vemos cuando implementamos un pipeline de integración continua, es la regla del build de 10 minutos. Es decir, un pipeline desde el trigger hasta la parte de continuous delivery, que se sale del scope de esta charla, no debería durar más de 10 minutos, ya que si nosotros dejamos que un pipeline se ejecute por 15, 20, 30, 40 minutos, primero los desarrolladores vamos a entrar en algo que se llama el switch context. Nosotros no solamente trabajamos 2 minutos en una cosa y ya, sino que tenemos varias tareas a lo largo de, digamos, de nuestro desarrollo. Cuando ejecutamos una tarea, vamos a arrancar con otra. Y si nuestro pipeline se demora media hora, 45 minutos, nos va a tocar volver a revisar el pipeline que estaba haciendo, por qué falló, si es que llegó a fallar. No vamos a, digamos, atacar el problema en su momento, sino que vamos a dejar que eso siga allí. Hay una analogía muy chévere de criminalística, ya voy a hablar sobre eso, de por qué es malo dejar los pipelines cuando fallan, pero bueno, eso lo toco adelante. Por ahora la recomendación es esa, tratemos de dar ciclos de feedback cortos, muy cortos dentro de Continuous Integration. La imagen que ven a la derecha es de un proyecto en el que estábamos unos compañeros y yo, donde como pueden evidenciar, ojalá se alcance a ver en la diapositiva muy bien, hasta la etapa de publicar el artefacto, que es lo que hemos estado hablando con mi compañero Torres, hasta ese punto la imagen, el pipeline se demoraba 45 minutos. Se demoraba 45 minutos nada más porque la herramienta Veracode se demoraba 30 minutos en ejecutar unas pruebas de análisis de código dinámico. Entonces, cuando nosotros estábamos trabajando en el proyecto, nos tocaba dejar el pipeline ejecutándose durante 45 minutos, una hora, hacer otras tareas, volver a revisar qué era lo que estaba pasando, perdíamos mucho tiempo, el pipeline se quedaba fallando durante una hora, hora y media, 2 horas, y era un switch context muy brutal que nos entorpecía y nos hacía el trabajo un poco más lento. Entonces, la recomendación, por favor, tratemos de hacer ciclos de feedback cortos. Bueno, hay muchas herramientas en la industria, pero digamos que las que más destacan frente a lo que es Continuous Integration son herramientas tales como Jenkins, Circle CI, TeamCity, Bamboo, GitLab, y hay una última que está pegando duro, es Azure DevOps. Pues para los que ya han trabajado en la nube de Azure saben que Azure es una muy buena nube y Azure DevOps es un feature o un servicio más bien de Azure que está proveyendo y está arrasando con muchas tecnologías hoy en día. No le hago publicidad política pagada, pero la recomendamos mucho aquí en Perficient. Bueno, otro elemento importante para analizar dentro de Continuous Integration es lo que se conoce como el Environment Parity. Es importante que nosotros podamos ejecutar nuestro código en un ambiente y al desplegarlo en otro ambiente se pueda ejecutar tal cual y funcione tal cual como se estaba ejecutando en el ambiente anterior. ¿Cuál es la rigurosidad? ¿Cuál es la intención del Environment Parity? Que seamos muy rigurosos al aplicar esta disciplina, ya que nosotros deberíamos poder, lo que corremos en Dev, poder correrlo en QA y correrlo en Prod sin ningún inconveniente, que nuestro aplicativo corra
donde sea. Obviamente hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta como las variables, el hardware, interacciones y todo esto. No todos los ambientes son los mismos, pero la idea es que nuestros ambientes sean lo más similar posible para que cuando se despliegue de un ambiente a otro, a otro, a otro, no hayan muchos cambios que se tengan que hacer y nuestra aplicación funcione en producción tal cual como la desarrollamos en el ambiente de development. Bueno, hay una teoría que se llama la teoría de la ventana rota. Eso es de criminalística. Nos gusta mucho pensarlo así aquí como DevOps, ya que la teoría explica que cuando tú ves una casa que está en un barrio, digamos, de escasos recursos, y tú ves que que una de las ventanas de la casa está rota, es muy normal o está demostrado, digamos, en criminalística, que la casa se tiende a vandalizar un poco más. No es por el barrio, o sea, no es el ambiente. Esta misma situación se replica en un barrio, digamos, de estrato alto o con personas que tienen más dinero. Se replica el mismo escenario, una casa, se le rompe una ventana y la casa tiende también a ser vandalizada por las personas pues, del sector o alguien que pase, etc. Esto, el mensaje que nosotros tomamos de aquí, de esta teoría, es que si nosotros dejamos un pipeline que falle, dejamos que nuestro pipeline, él falló por alguna causa, alguna prueba no funcionó como debía, y lo dejamos así, mañana lo resolvemos, pensamos en resolverlo mañana, al otro día, sin darnos cuenta, estamos dañando todo un proceso y adicionalmente de que estamos dañando todo un proceso, podemos estar dañando nuestro código como tal. Podemos estar dañando la aplicación, lo que queremos entregarle al cliente, ya que es importante que, volviendo al mismo tema, demos un feedback rápido, oportuno y todos los builds que veamos que están fallando los resolvamos de manera inmediata. Es muy chévere la analogía que hacemos acá con esto en DevOps. Y bueno, ya para finalizar, queremos dejarle, digamos, unas prácticas claves que nosotros desde aquí, desde el área de DevOps, encontramos, y es como hacer commit de manera frecuente, no hacer commit de código que esté, pues, broken, que esté dañado, arreglar los builds que fallan de manera inmediata, ya vimos el por qué, escribir pruebas automáticas, garantizar que nuestras pruebas automáticas están ejecutándose y están pasando, las inspecciones están pasando, y sobre todo pues, que podamos ejecutar builds de manera privada, es decir, en nuestro local antes de integrarlos a nuestro servidor de Continuous Integration. Bueno, eso sería la charla por el día de hoy. No sé si podemos revisar las preguntas. Ya. ¿Qué estrategias podríamos tomar cuando la cantidad de pruebas hace que se superen esos 10 minutos? Es una muy buena pregunta. A ver, digamos que cuando nosotros ejecutamos o desarrollamos un pipeline de integración continua, hay muchas formas de hacer pruebas. Las pruebas no necesariamente tienen que ser en una etapa final. De hecho, lo explicaba al inicio de la conversación. Es bueno que una de las estrategias que podamos implementar sea la de hacer pruebas de lo que se necesite hacer, del código, de las funcionalidades, de componentes, desde etapas tempranas. Entonces, una solución, digamos, a tu inconveniente de la regla de los 10 minutos podría ser que hagas pruebas de ciertos componentes desde etapas tempranas. Obviamente no es una regla de oro, no es algo que tienen que ser 10 minutos y ya, pero sí se busca que al menos haya un tiempo ahí no tan alto a 10 minutos, ¿sí? No sé si mi compañero Torres quiere agregar algo más. No, allí sí, tal cual, pues como lo mencionan, lo que uno puede hacer es más bien partir todas esas, esas pruebas para hacerlas desde
pues en más tempranas etapas. Incluso una estrategia que he visto pues que funciona bastante o que al menos implementa en varias compañías, es que tienen distintos pipelines exclusivamente para la ejecución de pruebas. ¿Por qué? Digamos que esto es como lo decía mi compañero, no es una regla de oro que tenemos que cumplir los 10 minutos a rajatabla porque sí, pero porque aquí lo compensamos de otra manera. O sea, yo también les hablaba que la parte de testing tiene que ser, o sea, debe ser de las mejores partes o de la que uno como que más le meta la mano, porque esa es la que nos va a decir cómo está la calidad del producto que estamos entregando, es la que nos va a dar el feedback final de qué está pasando, dónde está pasando, por qué está pasando. Entonces, no deberíamos escatimar digamos, en tiempos de pruebas. De igual forma, pues también hay muchas otras estrategias que se pueden adoptar. Por ejemplo, cuando hacemos lo que es el análisis de código estático, podemos tener no sé, otro servidor configurado con Sonar Cloud, que es como el más conocido, eh, perdón, con Sonar Cube. Sonar Cloud es el servicio en la nube de ellos, para correr todos esos análisis, que obviamente pues son sistemas que ya están optimizados para que estos tiempos no sean pues, tan extensos. Obviamente la infraestructura de ellos está totalmente optimizada para eso, por lo menos en Sonar Cloud, y no, pues ese análisis no va a tomar más de un minuto. De igual forma, pues también nosotros tenemos que estar muy pendientes en que ese tiempo de las pruebas pues tampoco suba tanto, tan abruptamente, eh, tan abruptamente para pues que de pronto llegue al punto de afectar el negocio y nos tenga allí esperando o bloqueados, no sé, una hora esperando a ver qué fue qué pasó. Bueno, hay otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿por qué 10 minutos y no 15, 9 5? ¿Es simplemente un número determinado por ustedes por experiencia o hay algún estudio, teoría más que respalde ese número? Bueno, como mencionábamos, no es una regla de oro los 10 minutos, es como lo recomendable o lo óptimo que de pronto uno podría llegar a pensar. E incluso, pues siempre teniendo como en cuenta ese principio que queremos cumplir cuando hacemos integración continua. Yo necesito recibir el feedback lo más pronto posible. Entonces, pues, no sé, 10 minutos, pues para mí es bien. Yo creo que un pipeline que se demore más de 15, 20, 25, incluso 30 minutos, ya es algo que definitivamente estamos haciendo mal y ya no podemos hablar de integración continua, porque en 30 minutos yo, o sea, ya me paré, ya tomé café, ya fui al baño, ya hablé con el compañero que tengo al lado, ya, mejor dicho, perdí toda la concentración y ya digo, bueno, eso demora 30 minutos, vamos a jugarnos un partito de FIFA. Entonces, es simplemente como un número que es como promedio que lo que hemos visto, incluso siempre podemos procurar y debemos procurar mejorar los tiempos de entrega cuando hablamos pues, de integración continua. Nosotros, por ejemplo, en la experiencia hablándoles, yo me he encontrado con pipelines que se demoran 14, 15 minutos solo en la parte de buildear la aplicación. Y eso, ¿cómo soluciona uno allí? Si uno dice, pues es que es la parte de buildear la aplicación, entonces, ¿cómo hago allí para reducir eso? Siempre van a haber alternativas. De hecho, en una experiencia que tuvimos, era que teníamos Jenkins montado pues, en Kubernetes, en un clúster de Kubernetes. Como ya sabemos, los containers o los pods, pues, son efímeros. O sea, se levanta, cumple su función, se apaga. Entonces, uno de los problemas que identificamos es que no tenemos la persistencia de pronto de las dependencias como lo tendríamos en una instancia de S2 normal, en un servidor normalito. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con eso? No, pues yo sé que en Kubernetes yo le puedo atachar un volumen
a un pod para que lo utilice y lo comparta junto con todos los jobs. Entonces, creemos un volumen compartido en el clúster que todos puedan utilizar y que si en algún momento necesita una dependencia, pues la busque en la caché y ya simplemente se mejoran los tiempos. Lo hicimos así, de esa manera, y efectivamente los tiempos bajaron casi que un 50%. Ya el build time se demora más o menos unos 6-7 minutos máximo, y pasar pues de 14 a 6-7 minutos es una ganancia abismal cuando hablamos en temas de tiempos de ejecución. Entonces, pues sí, siempre van a haber como opciones para reducir esos tiempos. Vuelvo y digo, aclaro, no, 10 minutos no es una regla de oro, simplemente como lo que basado en la experiencia recomendamos. Bueno, para la pregunta del compañero que si quiere saber de un curso o un libro, nosotros aquí recomendamos mucho un documento que se llama Continuous Delivery. Es de Jess Humble y David Farley. Es muy bueno, está en Amazon, Kindle, PDF si gustan también. Es muy bueno, habla de tanto de lo que hemos especificado aquí en Continuous Integration como la parte de Continuous Delivery, Continuous Deployment, buenas prácticas dentro del código. Es una muy buena fuente de verdad para que empiecen a incursionar, digamos, en el mundo de DevOps y en esta, digamos, metodología que es CI/CD. Bueno, otra pregunta que dice, ¿cómo manejar el testing de microservicios o aplicaciones que tienen tantas dependencias externas? ¿Qué estrategias utilizan? Bueno, allí pues empezar diciendo que cada pues microservicio debería tener pues un job asociado. O sea, cada microservicio, como ya sabemos, lo buildea y lo prueba un job diferente en mi herramienta de mi servidor de integración continua, pues con el fin de seguir pues las buenas prácticas. Allí pues digamos que no hay un path que uno pueda seguir para decir si haces esto te va a funcionar exactamente, porque pues allí depende mucho también del negocio, de cómo está la arquitectura de ustedes, de cómo se despliega la aplicación, o sea, depende de muchas cosas. Lo que podemos recomendar, de lo que hemos venido hablando durante la charla, es no utilizar de pronto tanto una dependencia externa, porque pues imagínate es que el día de mañana pues se caiga, no sé, el repositorio central de Maven, quedas embalado porque hasta que no se levante, pues no vas a tener básicamente aplicación que pueda buildearse. Entonces, siempre procurar utilizar los repositorios de artefactos que tenemos pues privados y configurados a nivel de organización. Obviamente allí ya entra también la parte de hablando de arquitectura en la nube. O sea, si yo voy a tener una herramienta, la puedo hostear yo en mi nube o puedo adquirir la plataforma como servicio. Ya pues obviamente teniéndolo local yo pues hablando a nivel de nube, pues obviamente los temas de latencia van a mejorar muchísimo porque todos mis servidores van a estar en una red local. Y también pues tampoco sería malo pagar un servicio externo para ello. Por ejemplo, JFrog Artifactory tiene su propio servicio de pago en la nube. Y pues obviamente todo eso está optimizado, te garantiza pues que todo tu espacio de trabajo sea ajeno al de los demás y que no te veas pues afectado por de pronto alguna situación que le vaya a pasar al data center de ellos, etcétera. Obviamente todo eso está manejado con alta disponibilidad. Entonces allí depende mucho de qué implementación tengas en la actualidad, de cómo manejan tienen la arquitectura ustedes, la infraestructura, etcétera. Listo. Bueno, señores, no,
Pero ya cerramos las preguntas. Bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo, por la participación acá, por las preguntas. Esperamos que esto haya sido de mucha educación, mucho gusto para ustedes. Siempre ha sido un gusto dar estas charlas, expandir el conocimiento es de todos. Bacano que lo podamos hacer llegar a todo el mundo. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchachos.